de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana de viernes, 11 de la mañana y 2 minutos. Hay como una neblina en el fondo, una imagen hermosa. No es el Río de la Plata lo que estamos viendo. Son imágenes que tomamos desde la terraza del Congreso de la Nación en esta mañana de viernes, que me parece que es una mañana muy particular. Ya lo vamos a hablar con Carolina Ramos porque fue una jornada, la del jueves, de mucha tensión, buscando la posibilidad de acuerdos que finalmente aparecieron en la jornada de ayer sobre 4 o 5 puntos clave. 1, delegación de facultades, retenciones, jubilaciones, reforma política y alguna otra cuestión. Ahí está la cúpula que vamos a estar hablando con Caro Ramos. También, esto porque le estuve leyendo a Ramos, también la decisión de que no va a haber sesión, obviamente, mañana sábado, que todo pasa para la próxima semana con la etapa previa de un dictamen de comisión que tiene que ser consensuado para permitir un desarrollo de una sesión más ordenado y evitar sustos en el transcurso de la misma. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen Muy viernes bien. para todos. Bueno, hemos trabajado hasta tarde anoche. Sí. La verdad que fue un día de bastante tensión. Sí. Primero desconcierto, ¿no? Porque estaba latente esta posibilidad, al menos de parte de Martín Menem, de sesionar el día sábado. En la oposición más dialoguistas sostenían que eso era inviable porque todavía no estaban los acuerdos muy maduros. Finalmente llegó al rescate el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto con Santiago Caputo, que es de alguna manera, creo yo, la voz de Milei presente en la negociación. Estuvieron en el despacho de Martín Menem y por allí pasaron uno a uno los jefes de la oposición moderada. Primero fue el turno de Cristian Ritondo, que llegó junto con María Eugenia Vidal. Después fue el turno de Rodrigo de Loredo. Eran por separado las reuniones. Por separado, escuchó los planteos de cada bloque por separado y a todos les dijo lo mismo, que ahora es lo que vamos a repasar. De Loredo fue el segundo, decía, que llegó solo. Y en tercer lugar fue el turno de Pichetto, que llegó acompañado por bastantes diputados: Emilio Monzón, Nicolás Mazzot, Ricardo López Murphy, Juan López, entre otros. Y finalmente podría decirse que hubo un principio de acuerdo en estos 5 puntos que vos mencionás, que de alguna manera son los rojos. Me olvidé del semáforos. quinto, no anoté el quinto. La reforma electoral creo que no había mencionado. Reforma política, jubilaciones, retenciones, delegación de facultades. Y privatización. Está eso. Donde queda descartado por ahora el tema YPF, por ejemplo. Exacto. Muy bien, Ramos, tengo un montón de preguntas para ella, Sí. pero antes, presentación. Vamos con la primera nota de la mañana, por favor. Ahí estamos con el diputado Ardoaín. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez los saluda. Muy buenos días. Carlos, buen día. Gracias por el llamado. Bueno, perfecto. A ver, diputado, primera pregunta. ¿Ustedes estaban involucrados en La Pampa de algún modo en el aspecto retenciones de algún producto? Digo, cebada, girasol. No es el caso de la vitivinicultura, no es el caso del maní. ¿Pero estaban particularmente involucrados con algún tema o no, diputado? ¿O lo de ustedes es más la carne? A ver. No, Ley Ómnibus toca todos los sectores. El presidente Milei vino a cambiar la política en su totalidad, así que entran los molinos harineros, girasol, Claro. trigo, maíz, biocombustibles. Nos afecta en un montón de economías regionales, pero bueno, escuchándolos a ustedes, por la información que sacamos de ayer, más la presencia del presidente del bloque, Ritondo, ayer con los ministros.
Nada, hay una predisposición a acordar, a bajar un poco los decibeles y llegar a un acuerdo. Por lo menos en principio nosotros no estaríamos de acuerdo en subir los impuestos a las economías regionales. Claro. Ahí llevamos una tranquilidad, no solamente a La Pampa, me están escribiendo de Córdoba, de Salta, de Jujuy, de Mendoza con los vinos. Entonces, la verdad que sería un alivio y poder llevar un poco de tranquilidad en momentos tan angustiantes a todo el país. Así que ahí creo que es un paso muy importante si no se tocan, o sea, desde el PRO lo que decíamos, no entregar esas banderas, nosotros decíamos que no queríamos subir impuestos y seguir con eso. Así que ahí fue un paso importante, si por lo menos a las economías regionales no le suben las retenciones, sería un primer paso para sentarse a conversar muy importante. Ahora, diputado, ustedes, me parece que no, por lo que estoy suponiendo, todavía no tuvieron una comunicación, o en el caso suyo, formal con Ritondo, que Ritondo les dijese, mirá, quédate tranquilo, retenciones a la harina, por ejemplo, no va a haber o se reduce. Eso todavía, la comunicación oficial no la tienen todavía. No, porque eso fue ayer a última hora, no nos volvimos a juntar, pero ayer estuvimos con María Eugenia, con todo el resto de los diputados trabajando en el dictamen nuestro, cuando cruzaron con todas las propuestas nuestras, que para que lo entienda la gente, cuando se habla de negociación, no es negociación oscura ni nada, es darle forma a lo que hay que, o sea, ayer le daba un ejemplo a unos amigos, sí. Todos estamos de acuerdo que en el plan de seguridad los menores no pueden ir a las marchas, pero cuando uno después lo tiene que escribir, ¿menores de qué edad? Claro. ¿Pueden andar solos? ¿En qué situación? Entonces, eso es la negociación, es llevar a la práctica lo más posible la realidad. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Bueno, diputado, menores de 13 años. Está. Sí. Y perdóneme, consulta, porque yo la escuché puntualmente a una compañera suya de bloque, a Germana Figueroa Casas, del PRO de Santa Fe, diciendo: nosotros no podemos acompañar la reforma previsional si no hay algún escenario que nos diga cómo y cada cuánto se va a aumentar la mínima. No lo podemos dejar al arbitrio del Ejecutivo. ¿Esa posición es una posición de ella en particular o la compartían ustedes mayoritariamente, diputado? No, es del bloque. Nosotros son las banderas, no subir impuestos, tienen que tener movilidad los jubilados, y la reforma electoral, como la planteó el Ejecutivo, son las tres banderas que nosotros no podríamos acompañar. Y como sumaron ustedes recién en el inicio de la nota, sí. Delegación de facultades, claro. Por un año, con un año por el Congreso. Y privatizaciones, Martín, porque lo que tengo a través de mi compañera, de Caro Ramos, es que, bueno, se saca ARSAT, se saca YPF, que irían en todo caso con una ley particular, y también Banco Nación. ¿Eso lo comparten ustedes o no? Bueno, ahí está más dividido el bloque, hay que seguir conversándolo. Lo que decimos es que por ahí no es la necesidad ahora, habría que darle las herramientas al gobierno para poder gobernar y hacer ese cambio que los argentinos votaron, pero privatizaciones es una ley que puede entrar en el año normal de sesiones a partir de marzo y darle el tratamiento que se merece, porque cada empresa estatal es un mundo y son distintas realidades y distintas situaciones económicas, así que creo que ahí se podría tratar directamente en el año normal. Diputado, ¿ustedes qué tienen? ¿La próxima convocatoria pendientes para el martes? ¿Para reunión de comisión? ¿Qué tienen como escenario próximo? No, estamos a la expectativa. Si convocan el domingo, estamos el domingo. Si convocan el lunes... No, es que es así. O sea, yo creo que va a ser normal, va a ser el lunes y martes para tratar de dictaminar y el jueves sesión, pero... vamos a esperar para no decir una cosa y que después salga otra. Así que si convocan, vamos a estar. Estamos. El diputado Martín Ardoaín, bloque PRO de La Pampa. Diputado, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, buen día. Ahí estamos. Bueno, y vamos con ella, vamos con todos los detalles. Primero, pregunto Ramos, ¿todo viene para sesionar el próximo martes en reunión de comisión o no? A ver, hay diferentes versiones y diferentes posibilidades, Pato. La oposición moderada lo que le fue a decir ayer al ministro Francos y a Martín Menem fue: dictaminemos el martes y sesionemos el jueves. El problema es que en el medio está el paro de la CGT el día miércoles 24,
y el oficialismo tenía intenciones de sesionar antes del paro como manera también de desactivarlo, ¿no? De hacer que la medida de fuerza pierda fuerza, valga la redundancia, y tener la ley con media sanción el día martes. Claro. Esto está en veremos. También se hablaba de dictaminar justamente el día lunes para tener ya el martes listo el proyecto. Es lo que se está hablando. Lo que dicen en el gobierno es que entre sábado y domingo enviarían la redacción final del proyecto, Pato, porque ayer lo que se habló en estas reuniones privadas... ¿Llega la ley bases globalmente y se la va podando o llega una ley bases modificada al tratamiento? Llega una ley bases modificada donde hay capítulos que, por ejemplo, los del tema de salud, medio ambiente, educación, etcétera, van a quedar en el proyecto, pero con cambios. Esos cambios todavía no están... Y el gobierno prometió, seguramente el domingo, enviar lo que es la letra fina. Como te digo, ayer lo que se habló fue a trazo grueso cuáles iban a ser las modificaciones que el gobierno acepta en los puntos más conflictivos que eran los que estaban trabando la negociación, sobre todo tema jubilatorio, que te digo, Pato, que tampoco está cerrado. No. Pero al menos hay una salida o una propuesta alternativa que tiene que ver con mantener una fórmula diferente a la vigente que contemple la inflación. Eso lo vamos a detallar. He leído tantas cosas, Ramos. Una decía que incluso estaba la opción de continuar con la ley tal cual estaba. También, ¿no? por eso digo, sí. Hay una opción de fijar una fórmula atada al IPC y otra de, bueno, dejar como está todo y ver cómo avanza el tema, ¿no? Y pregunta fundamental, Carolina Ramos. Estaban jugando, como corresponde en esto, había policías malos y policías buenos en la estrategia del gobierno. Sí. Los malos, como siempre pasa, eran los de la línea económica. Si querés Kirchner y si querés Toto Caputo diciendo no podemos ceder porque el objetivo fundamental es el equilibrio fiscal, así que tengo que subir impuestos y tengo que congelar o tengo que ver cuándo el aumento de los jubilados. Era la posición más dura que parecía la posición de todo el Ejecutivo. Sí. Lo que me parece que es significativo en esto es que los que aparecieron ayer son, no sé si los policías buenos, pero sí son la rama política. Sí. No son los que están con los números. Apareció Guillermo Franco y apareció Santiago Caputo. Es todo un mensaje. Es que me parece que te lo iban a arreglar de otra manera. Si no, ibas al choque, me parece, ¿no? Exacto. Mientras Milei, digamos, estaba fuera del país, lo que sucedió esta semana fue lunes, martes y miércoles, funcionarios, secretarios, algunos ministros, pero fundamentalmente secretarios del área económica, pero en definitiva la última palabra en materia de negociaciones la terminó teniendo Franco junto con Caputo, que parece ser, por lo que se comenta, que tuvo mucho protagonismo en estas reuniones. Santiago Caputo. Santiago Caputo, sí. Porque el malo es Toto, que es Luis. Claro. Exactamente. Claro, que si no me equivoco, son tíos y sobrinos. Sí, Santiago Caputo fue el estratega de alguna comunicador, manera de la campaña de Milei y ahora no tiene un cargo formal, pero sin dudas representa la voz del presidente y justamente estuvo bastante activo. En vínculo de cercanía con Milei, creo que es el más cercano de todos. Por eso, la presencia de Caputo, y además Caputo había estado el día miércoles también. 2 días seguidos viniendo a la Cámara en estas reuniones en el despacho de Martín Menem, que se encuentra en el primer piso del Palacio, donde se termina de alguna manera destrabando. Creo, Pato, como conclusión, que se terminó imponiendo la realidad, ¿no? Totalmente. A ver, charlábamos un poco fuera de cámara. ¿Esto puede ser considerado como un triunfo para el gobierno y para Milei? Yo creo que sí. A ver, si sos oficialismo, buscás quedarte con la ley y que la oposición se lleve los discursos. Hasta el momento el discurso era queremos sesionar el sábado, queremos ir a fondo, mantener las ideas del cambio, etcétera, etcétera. Pero sin el apoyo de este sector de la oposición era muy difícil. Se terminó imponiendo la realidad, esto es política, hay que negociar y así es la resultó. lógica, digo, más, esto lo veníamos hablando siempre, Caro, cuando vos tenés que partir de una realidad dura, pero absolutamente objetiva, y que tenés 37 diputados. Claro. Digo, si vos tenés una mayoría automática y una escribanía, podés imponer. Pero acá, digo, tenías más cuando, la verdad, estaba claro que acá eran tantas cuestiones, donde estaba lo económico, estaba lo constitucional, donde iba sumando,
porque algunos no te querían compartir el proyecto desde lo económico, otro de lo constitucional, por ejemplo, no te voy a delegar facultades por 4 años. Exacto. Entonces, y otros haciendo hincapié razonablemente, me parece que es donde hay más unidad, es en el tema previsional, ¿no? Fíjate lo que decía el PRO, fíjate lo que decían varios testimonios, decían así no. Y acá lo que yo no sé, y es una lectura para los próximos días, porque yo creo que la verdad era honesto, no sé si era impracticable lo que pretendía, pero era honesto Caputo cuando decía, muchachos, yo no le puedo dar nada, le puedo prometer nada a los jubilados porque no sé lo que voy a tener y necesito más impuestos. Y acá, ojo, se va a recaudar menos y va a haber más gasto. Entonces, digo, desde las medidas draconianas que planteaban se tienen que flexibilizar. Lo que yo no sé, me imagino que sí, es cuando mandaban, no tenía una posición tan dura, decían, te aprieto para tratar de aflojarte lo menos posible. El famoso pido 600 para llevarme 400, digamos, ¿no? Era un poco lo que se hablaba. A ver, creo que de alguna manera también incidió, no sé si fue determinante, pero sí importante, Pato, que en los últimos días la UCR y el bloque del Pichetto habían empezado a puntear este famoso dictamen alternativo y preventivo que iba a ser el tercer dictamen en las comisiones y que le iba a quitar poder al del oficialismo. Coincido plenamente con vos, el oficialismo no podía perder esta partida. Exactamente, era enfrentarse al riesgo de perder en las comisiones y eso te hacía llegar de manera complicada al recinto. Creo que eso fue un factor importante que terminó haciendo que el gobierno ceda, a pesar de que Menem de alguna manera hablaba de mejoras y de sugerencias, lo que se termina imponiendo son estas modificaciones. Y otra cuestión, coincido con vos, que pese a ser el bloque más importante, claro, empuja, pero junto con la izquierda llegan a 107, digo. El rol del peronismo, el peronismo se podrá acoplar en algún momento a alguno de los partidos del medio, pero per se, bueno, llega hasta donde llega, ¿no? Sí, claro. A ver, es un número importante. Pero, en caso de que los números estén muy ajustados en algún artículo, por supuesto que Unión por la Patria y la izquierda van a incidir. Esto va a ser artículo por artículo, o veremos si se arregla capítulo por capítulo. Eso va a depender de los arreglos a los que lleguen para la sesión. Por lo que contás vos, Ramos, me parece que el acuerdo es un acuerdo que les da, les da tranquilidad para avanzar en casi todas las cuestiones. Exacto. Bueno, a ver, 11 de la mañana con 19 minutos, mañana de viernes, hermosa en materia climática. Vamos con ahora, por favor, el testimonio de un diputado del radicalismo de Entre Ríos, el diputado Galimberti. A ver. En bienes personales hay un sistema de fuerte baja con determinadas condiciones a la cuestión impositiva. Y el sector agropecuario, cuando hablo del sector agropecuario yo ni siquiera hablo del dueño del campo, digo, estoy diciendo quien produce, bajo la fórmula o la forma que sea, o porque es dueño, porque es arrendatario, porque tiene algún tipo de contratos. Evidentemente hay un sector que nuevamente se pone el ojo, digamos, a los efectos de la recaudación. Para decirlo en palabras del gobierno, se intentan modificar 5 puntos del PBI, buena parte de eso pretenden hacerlo desde el campo. Entonces, a partir de allí se sube en general la alícuota para lo que es la molienda, todo lo que tiene que ver con aceites y harinas. O sea, el valor agregado que se produce. Exactamente, por eso, la industria, digamos. La industria. Y después se pone un 15%, con lo cual entran allí un sinnúmero de productos. Algunos como girasol, trigo, maíz, cebada, que ya estaban en el 12, la carne vacuna está en el 9, se lo pretende llevar al 15. Después hay muchos que están en cero de las economías regionales, mejor dicho, casi todos, no, todos están en cero. Es cierto que fueron los 2 o 3 últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa en plena campaña electoral donde se redujeron a 0. Pero es cierto que ahora saltamos al 15 y que algunas que tenían 0 desde antes, inclusive, también saltan al 15. Entonces, obviamente que esto provoca en el interior un reclamo muy fuerte. Particularmente no voy a acompañar este tipo de modificaciones, pero no solo desde lo particular, porque creo además que tiene un profundo
contenido de centralismo. Yo suelo decir el centralismo del puerto, porque es Buenos Aires y la zona circundante, tiene estas cosas. Y nosotros necesitamos federalismo en serio, con los recursos, y ni hablar que cuando provienen de actividades económicas que se desarrollan en el interior y que generan arraigo. Bueno, temazo ¿no? Porque claro, ¿cuál es el argumento? Que en este caso es el argumento de la Libertad Avanza, pero podría ser el argumento de cualquier oficialismo para con los productores agropecuarios. Es, a ver, yo te estoy aumentando las retenciones porque antes te he duplicado las ganancias. Sí. Porque yo te he subido el precio del dólar oficial de 365 pesos, te lo he subido a 800. Entonces te estoy pagando, en vez de pagarte 365, 370, te estoy pagando 800. Así que estás multiplicando tus ganancias. Entonces yo, como las has multiplicado, en una decisión que han tomado todos los gobiernos, desde dictaduras hasta todo, yo te aumento las retenciones. Pero el campo no quiere. No quiere. ¿Viste? Y ahí se unifican todos. Sí, exacto. Se Entonces, pusieron bueno, en pie de guerra. pero me parece que la van a ganar o la discutirán. Digo, a lo mejor se terminan rebajando unos puntos. Esa letra fina no está todavía, ¿no? No está, pero sí hay un compromiso ya de volver a cero. Todas las economías regionales que iban a una alícuota del 15, vuelve a cero. No está definido todavía qué pasa con las exportaciones del sector industrial, que fue lo que fue a reclamar la UIA. Claro. Y el tema vino, el sector vitivinícola, que tenía una alícuota del 8, tampoco. Me imagino, Ramos, que estarán trabajando esa gente que lo hace siempre bien, con precisión y rápido, la oficina del presupuesto del Congreso, porque acá hay un cambio importante. Sí. Que lo que yo no tengo claro, me parece que a lo mejor es parte de la negociación también con Francos y con Santiago Caputo. Digo, ¿el Ejecutivo qué te va a decir? Porque acá está claro que ahora vos te va a costar más cerrar el equilibrio fiscal, ¿eh? Sí. Estás recaudando menos y gastando más. Entonces, digo, ¿qué pasa si el Ejecutivo dice, ven, no tengo equilibrio fiscal, culpa de ustedes que me obligaron a estos cambios? A ver. Esa película no está contada todavía. En ese sentido no, pero bueno, una pastillita ayer. A ver. En la reunión con el bloque de Pichetto, la coalición cívica que estuvo representada por Juan Manuel López, planteó revisar los gastos tributarios, los famosos gastos tributarios, por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego, ¿no? Esta es la famosa adenda, carpeta, ¿cómo era? La separata. La separata. Sí, bueno, la coalición cívica insiste con el tema de Tierra del Fuego. Hay que ver justamente si hay alguna reforma para compensar la rebaja por un lado y la suba por el otro. Vamos a ver, ¿no? Sí, te digo la verdad, a ver, usted conoce más que yo. Digo, pero si no entró Tierra del Fuego en este paquete, si no entró ahora, difícil ni en el DNU, ni entró en la ley bases, ¿no? Me parece, no creo que diga, nos olvidamos, de haber sido una decisión política. Seguramente, vamos a ver. Vamos a ver, no hubo precisiones sobre ese tema en el día de ayer al menos. Sí, pero es muy interesante, no lo podemos hacer ahora con Ramos, pero hay un hueco acá en materia de que, repito, vas a tener menos ingreso, menos recaudación y vas a tener algún gasto o algún tema en el tema del debe mayor, porque no va a quedar al arbitrio del Ejecutivo el aumento a los jubilados, básicamente para los que cobran la mínima. Algún mecanismo habrá que habilitar. O uno puede ser aumento de costo de vida, que sería mensual, y si no, dejar el que está, que indica una actualización trimestral. Exacto. Semestral, Pato. ¿Semestral? Sí. No, bueno, está bien. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos, sí, porque semestral es mucho, pero puede ser, con esta inflación es muchísimo. 11 de la mañana, 25 minutos, vamos con la pausa y ya seguimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 30 minutos. Estamos en la primera edición de Diputados TV en una jornada muy importante porque ayer finalmente, tarde, se empezaron a solucionar un montón de cuestiones que marcaban rispideces importantes en el vínculo entre la Libertad Avanza, entre el oficialismo y los sectores presuntamente aliados que decían nosotros queremos acompañar, pero hay 5 cuestiones donde necesitamos ponernos de acuerdo porque así como está la cuestión, nosotros no apoyamos estos temas que son delegación de facultades, privatizaciones, reforma política y también la cuestión de las, repito,
jubilaciones y retenciones. También delegación de poderes. Y cuentan que hubo encuentros por separado con cada uno de los partidos y que los avances logrados fueron muy, muy importantes. Ahora ella, Caro Ramos, ¿con qué tema, señora? Diga. Justamente vamos a desasnar, Pato, estos 5 puntos de los que vos hablás. Información fresquita de anoche que tiene que ver con los cambios en la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que es el nombre que le ha puesto el gobierno a este proyecto de ley. Y arrancamos por uno de los temas principales, Pato, que era la delegación de facultades y la declaración de emergencias. Recordemos que el proyecto original declara 11 emergencias, 9 eran las que habían declarado Alberto Fernández. 11 se declaran ahora y en esas mismas materias se delegaban facultades al presidente, que para explicar un poco qué significa, son los famosos superpoderes, ¿no? Esto es otorgarle al presidente facultades para gestionar en esas áreas sin el aval o sin tener que pasar por el Congreso. Eso es lo que significan los superpoderes. Bueno, ¿qué fue lo que transmitió Francos ayer? Que se acotará la cantidad de emergencias, hay que ver ahora cuáles se eliminan, y se reducirá el plazo a 1 año. El proyecto lo que decía era emergencias por 2 años, con posibilidad de prórroga por el Poder Ejecutivo, no por el Congreso. O sea, el mismo Milei se prorrogaba, se autoprorrogaba por 2 años más. Es decir, todo el mandato de Milei con superpoderes y facultades delegadas. Esto para la oposición era algo inaceptable, con lo cual el gobierno termina cediendo. El proyecto original declaraba emergencias en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, como dijimos, hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga por el Poder Ejecutivo por 2 años más. La oposición acá te pedía sacar la de defensa, por ejemplo. Claro. También hablaban de la previsional, la tarifaria. Esto va a depender de la letra chica que termine enviando el gobierno, pero sí hay una voluntad de recortar estos famosos superpoderes. Este es el primer punto, Pato, importante. Donde había mucha coincidencia, desde la coalición cívica en adelante. Exacto. Para el radicalismo y la coalición cívica son como cuestiones centrales. Exacto. ¿Te acordás los famosos semáforos? Lo explicamos acá, qué puntos estaban en rojo. Bueno, este era un rojo furioso, te diría, ¿no? Acá no había posibilidades de ceder por parte de la oposición. Porque además es un tema muy flojo para defender si son hombres cercanos o mujeres cercanas al oficialismo, sí, porque era el gran cuestionamiento para las gestiones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Exacto. Bien, vamos a pasar, Pato, al segundo tema y que tiene que ver con la privatización de empresas. Acá la novedad principal de anoche fue que se retira YPF del listado de las 41 empresas. Me acuerdo en el plenario de comisiones fue Vidal, María Eugenia Vidal, que estuvo en la reunión con Ritondo y los funcionarios, que fue la que dijo, nosotros no aceptamos que YPF sea privatizada, ni siquiera los trabajadores lo están impulsando, es una empresa que funciona. Me parece un dato por parte del oficialismo absolutamente lógico, ¿no? Porque si vos tenés, si me decís, te lo plantea la izquierda y te lo plantea el peronismo, bueno, pero si están planteando desde la ex gobernadora de la provincia que te dicen no acompañan, es más o menos como el tema jubilatorio, ¿no? Digo, no te lo está pidiendo Miriam Bregman, te lo pide Germana Figueroa Casa. Exacto. Es distinto, pero vale. Sí. El resto de las empresas, o sea, 40 empresas que están también sujetas a privatización, se someterá a evaluación del Congreso caso por caso. Y la idea todavía no está del todo claro, pero es que se envíen los pliegos a esta bicameral de seguimiento. Recordás, es una bicameral que se creó en los 90 para justamente controlar lo que eran las privatizaciones de ese momento. Es una bicameral que está inactiva desde ese momento y ahora se reactivaría justamente para analizar caso por caso, porque recordemos que el proyecto lo que hacía era incluir a las 41 empresas en un mismo anexo a votar a libro cerrado. Esto en la oposición te decían, no, queremos ver empresa por además, empresa. ¿sabes qué pasa? Son empresas que prácticamente no valen nada. Algunas que valen 50.000 pesos y otras que valen
20.000 millones de dólares, no Sí. podés en el mismo paquete. Exacto. Efectivamente. Y recordemos que en el listado figuran empresas como Banco Nación, todavía Banco Nación no fue excluida. Claro. Por lo menos la información que tuvimos anoche Es fue YPF solo nada YPF, sí. Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, AISA, Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, los medios públicos, Telam, Radio Nacional, la TV Pública, ARSAT, Fabricaciones Militares, solo algunos ejemplos, ¿no? Porque ya hemos repasado el listado de las 41 empresas, pero solo para recordar otras de las que figuran en este listado que, como decimos, se va a analizar caso por caso. Vamos a pasar al punto 3, Pato, A de ver. los cambios. Y acá llegamos a uno de los puntos que trababa de alguna manera las negociaciones con lo que era economía, que son las famosas retenciones, los derechos de exportación. Acá lo que dijo Francos es que se retirara esta alícuota del 15% para las economías regionales y se llevarán nuevamente a cero. Hay una voluntad del gobierno de avanzar en este sentido. Hubo mucho lobby de las economías regionales, todas presentes en las comisiones, Pato. Sí. Me acuerdo del Maní, y por mucha ejemplo. mucha presencia de diputados radicales Sí. y del PRO que tienen origen en reclamos rurales. Exactamente. Son todas los derivados de la 125 todavía. Sí, exactamente. Sí. Queda en pie lo que es, por lo menos hasta ahora, lo que es la alícuota que iba del 30 al 33% para las exportaciones de los subproductos de la soja Que es la más como harinas y significativa en aceite. términos económicos. Exactamente. Sí. Queda ver, como te dije antes, lo que es sector industrial y sector vitivinícola. Todavía no está definido qué sucedería con 8% era para el sector vitivinícola. Exactamente. Bien, vamos a avanzar con el punto 4 de los cambios que se acordaron anoche. Y acá también, obviamente, el nudo de la cuestión de la recaudación, te diría, del Estado, que tiene que ver con las jubilaciones. Y acá, como explicamos en el bloque anterior, se evalúan estas dos opciones. Una de las opciones que es también la que le llevó Pichetto, Pato, al gobierno, que es ajustarlas por IPC, o sea, índice de precios al consumidor, de manera mensual. Acá aclaramos que ahora es trimestral. Yo me equivoqué en el bloque anterior, había dicho semestral, no, ahora es trimestral. Lo que se busca es que sea de manera mensual desde el mes anterior a la sanción de la ley. O sea, si la ley se aprueba en febrero, que es lo que va a suceder porque en enero ya quedan pocos días para que la apruebe el Senado, se va a sancionar en el mes de febrero seguramente, se toma el IPC de enero, ¿no? El mes ¿Sabés anterior. qué pasa? Que esto es clave lo que se está discutiendo, porque hoy escuchaba a un economista que te planteaba algo técnico, ¿no? Que te dice, ¿cuál es el ancla? En cualquier proceso económico siempre hay un ancla, un valor que no cambia y que es como una referencia. A veces el dólar, así se atrasa el dólar, ¿no? Sí. A veces las tarifas, Sí. ¿no? A veces este índice, bueno, ¿cuánto cobra un jubilado de la mínima? 2.50. Bueno, pero el mes que viene va a cobrar 2.50 más un 25% de aumento de costo de vida y en marzo así. Entonces, siempre hay algo claro. Acá lo único claro es, ¿sabes qué? El único ancla era el salario que no aumentaba. Claro. Salvo lo que pasó ayer con aceiteros y con bancarios que cerraron por 900.000 un caso y 979.000 otro. El único ancla es el salario, aumenta todo menos el salario. Sí. Acá lo que están buscando es un ancla, que no sé si quiere el gobierno un ancla. Por eso el gobierno era reticente a decirte cómo tiene que ser el aumento de los jubilados. Exactamente, recordemos que lo que hacía el proyecto era suspender la fórmula vigente y facultar a Milei a que otorgase aumentos por decreto, donde prometían preservar el poder adquisitivo, pero era discrecional. Si se ¿no? levanta con espíritu de Papá Noel Caputo, te aumenta, ¿no? Exacto, No, entonces, claro. Exacto. Bueno, entonces decíamos, se evalúa esta opción de ajuste por IPC o directamente seguir como hasta ahora, que es esta fórmula que combina trimestralmente, no semestralmente, evolución salarial con recaudación de ACES. Esa es la fórmula vigente. Bien, este era el tema entonces que trababa las negociaciones, se resolvió. Y ahora vamos al quinto y último que tiene que ver con la reforma electoral, Pato. Acá lo que dijo Francos, y también lo había sugerido en las comisiones, ¿no? Es que se retira todo lo que tiene que ver con el famoso sistema de circunscripciones uninominales, que cambiaba rotundamente la manera de elegir a los diputados nacionales. Pato, ¿recordás que ya no es el reparto proporcional de bancas por sistema DON, sino que se elegía por circunscripciones, un diputado por circunscripción,
y era más o menos explicado de manera coloquial, el que tiene más votos gana. Sí, sí, sí. Entonces cambiaba rotundamente y además se actualizaba la cantidad de diputados según el censo 2022, perjudicando a la mayoría de las provincias que perdían representación, y la que más crecía era la provincia de Buenos Aires. Por eso decían que esta reforma iba en contra de lo que es el federalismo y también de las representaciones minoritarias a nivel político, ¿no? Bueno, todo eso, Pato, se va a sacar del proyecto y también lo que hacía era modificar lo que es el financiamiento de los partidos. Eso no está claro qué va a suceder y tampoco está claro qué va a pasar con las PASO. No hubo una definición concreta porque el proyecto elimina las primarias, pero todavía no está muy claro si van a quedar o no en el proyecto. Acá hay un sector de la oposición que no está de acuerdo con eliminar las PASO, te hablo del radicalismo puntualmente, que quieren mantenerlas. Eso no está muy claro qué es lo que va a suceder, pero sí se sacó todo lo otro que era una reforma muy profunda y que todos decían no reviste ninguna urgencia para debatirlo en sesiones extraordinarias. En todo caso, dejémoslo para marzo, ¿no? Para las ordinarias. Así que bueno, este fue un repaso entonces, los 5 puntos claves que se modifican de la ley bases. Sentate, Ramos, vení, sentate, porque la verdad me parece que vas a compartir esto. Enseguida viene el diputado Aguirre, un hombre del radicalismo correntino. Después le voy a preguntar, Ramos, pero atención que en el seno del radicalismo son algo así como 35 diputados. Hay algunos que están más cerca del oficialismo, pero otros están como muy alejados. Hubo mucho enfrentamiento a través de redes sociales, por ejemplo, con Martín Lustó. Así que me parece que hay un sector del radicalismo que está como muy frente a frente con el gobierno. Otros me parece vinculados a gobernadores que tienden a algún puente para que el diálogo continúe. A lo que voy de todo esto que explicaba Ramos, es que a lo mejor me equivoco, pero no tanto. Creo que al gobierno, tanto a el ministro del Interior como a Santiago Caputo y demás, creo que no les duele tanto ni les preocupa tanto decir está bien. El tema delegación de facultades lo acordamos y se lo concedemos. Me parece que el tema de la reforma política, nadie lo votó a Milei para que haga una reforma política y volvamos o tengamos los circuitos uninominales. Ahora, me parece que lo otro es el núcleo, es la plata, es el futuro, es la cotización del dólar, es el ancla. Hay que hacer el número, ¿no? De la cuestión jubilatoria y de la cuestión retenciones. Es un tema... Ahí me parece que está demostrado, si esto cierra como tiene que cerrar, la vocación negociadora. El gobierno también, digo, si no hacía esto, a lo mejor no podía conseguir el dictamen. Sí. Pero digo, me parece que 3 o 4 cuestiones al gobierno no le preocupan tanto. Pero el cambio jubilatorio y el tema retenciones es un tema muy, muy importante para lo que es el núcleo, el eje de la libertad avanza, que es la cuestión económica, ¿no? Sí, exacto. Esos 2 puntos fueron los que habían trabado la negociación a mitad de semana y son los que terminan destrabando en el día de ayer, sobre todo jubilaciones, Pato. Era el tema más sensible, claramente, y es donde la oposición se puso más firme, ¿no? Y que es iba a decir tragedia, pero casi, de la política argentina, porque esto que le pasa hoy a este gobierno le estaría pasando a cualquier otro. Porque vos no tenés recursos, no tenés un horizonte venturoso, porque la gente no se muere nunca y porque hay cada vez más jubilados y porque hay cada vez más trabajo en negro. Y la verdad, si vos querés poner mano dura, te pasa lo que le pasa a Milei, que hasta Germana Figueroa Casas y el PRO te dicen, che, así no. A mí, me dijo acá un diputado de la Libertad Avanza, a mí, yo no puedo volver a mi pueblo si voto eso de las jubilaciones. Bueno. O sea, ahora, el problema es que tenés un terrible costo social, pero no tenés las herramientas para cambiar la cuestión jubilatoria. Claro. Por eso digo, a lo mejor tiene que haber un debate en paralelo, que es decir, mirá, esto, digo, también tiene que empezar a cambiar y empezar a discutir, por ejemplo, la edad jubilatoria. Porque no hay ningún gobierno, ninguno que tenga la receta para ver cómo esto se ordena, Sí. No la tienen, nadie. Sí, coincido. Y está apuntando, por ejemplo, Maximiliano Puyaro en Santa Fe diciendo, che, yo para jubilaciones, que hay muchas jubilaciones de 1.800.000 pesos para el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, yo no tengo más plata. Pero bueno, temas que ha venido esclareciendo Carolina Ramos. Ahora,
el Colo Aguirre, diputado radical correntino, un hombre cercano al gobernador Valdés, que dice esto sobre las negociaciones del día de ayer. Es la calle que te enseña, es la calle que te dice qué es lo que verdaderamente necesita. Y vos, como legislador que sos, hacés como si fuese una red de contención. Sacá en limpio lo que debes sacar en limpio y lo que está mal dejá dentro de la red para que en el futuro o se trabaje en el futuro o se deje sin efecto esos artículos o normas que pudiera haber. Y nosotros que estamos colaborando con este gobierno, no con el gobierno, sí, porque a mí no me interesa el gobierno, a mí me interesa la gente. Pero la propuesta del gobierno, si es para la gente, nosotros tenemos que ayudar y tenemos que trabajar para eso. Y en eso estamos, y por eso es que nosotros estamos trabajando lo que estamos haciendo. Anoche tuvimos una intensa reunión dentro del bloque, porque creo que teníamos que escucharnos entre todos para tratar de sacar en limpio muchas cosas, y creo que fue un trabajo interesantísimo. Es la primera vez donde yo veo que ni siquiera hubo discusión entre nosotros, porque por ahí hay términos o conceptos que nosotros no discutimos muy fuerte, en este caso no. Ayer fue la verdad que fue los 34 diputados, fue un trabajo interesantísimo porque cada uno fue agregando propuestas e ideas que hace que estemos conformes con nuestro trabajo que venimos haciendo, y fundamentalmente hay un equipo de hombres y mujeres que están poniendo todo ahí, nosotros respaldándolo. Yo no soy miembro de las comisiones, pero estoy también ayudándolo porque creo que de una u otra manera tenemos que estar todos juntos trabajando. Bueno, ahí estamos entonces. Este es el testimonio de un hombre del radicalismo. ¿Cómo estaba cuál era el lugar desde donde estaba parado en los sectores provinciales, ¿no? Que ahí, bueno, están misioneros, están rionegrinos. ¿Qué estaban? Me parece que el tema retenciones los unificaba, por ejemplo. Sí, los unificaba, ¿no? Claro. El tema hidrocarburos también, porque, a ver, en esta reunión, en la última, hubo 3, la de Ritondo, la de Loredo, y en la última fue la de Pichetto. Pichetto fue con una amplia comitiva, entre las que se encontraba la diputada Pamela Caletti, que es la presidenta de este bloque que se llama Innovación Federal, donde tenés representados a los gobernadores de Río Negro, Beretilnec, de Salta, Sáenz, y de Neuquén, Figueroa. O sea, esos 3 gobernadores están contemplados o estarían contemplados en este acuerdo. Así que el rol de los partidos provinciales también es importante. Y sí, claro, de parte de Córdoba, te digo que ella llora también en el día de ayer muy duro contra el aumento de retenciones en la provincia, también haciendo fuerza para que no avance ese tema, ¿no? Así que partidos provinciales claramente han incidido en los cambios. Sí, claro. Sí. Además, se habla de un número de 13, me parece, ¿no? De los partidos provinciales, un poco menos. A ver... Ella es un especialista, Ramos, por eso pregunto, pero sí. Este bloque de Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, más de Innovación Federal, serían unos 32 diputados que están alineados. Claro. Al menos en el trazo grueso. Después hay que ver, porque esta semana tuvimos, por ejemplo... muy dura Margarita Stolbizer al socialismo, cuestionan bastantes puntos de la ley. Hay que ver si en definitiva terminan acompañando en general y después planteando modificaciones en particular. Ahora, vos fijate qué complejo está todo, ¿no? Porque uno de los que participaba de las reuniones era Ricardo López Murphy, que me parece que es el más liberal de todos. Si vos tenés que buscar a ver, ¿cuál es el economista o el diputado más liberal, más cercano a los libertarios? Tiene que ser Ricardo López Murphy, ¿no? Sí, igual se fue antes López Murphy. No sé si eso significa algo, pero fue el primero en irse de la última reunión. Sí. Que fue larga, unas 2 horitas. Y te digo una cosa, ¿no? La verdad, hemos visto muy pocas veces, es muy interesante, un bloque que yo creo que es muy bueno, tan heterogéneo como el que es el de Pichetto. Hacemos, ¿no? Los orígenes, ¿no? Porque tenés Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer. Si querés puede haber un tronco radical en ambos en algún momento, ¿no? Pero después tenés a gente que viene como Emilio Monzó, que pasó por el peronismo, que viene en la UCD, Nicolás Massot, que viene del PRO, es del PRO todavía, casi del PRO, ahí ¿dónde lo metemos? Pero la verdad... al titular del PRO de Córdoba. Claro. Tenés al socialismo. Exactamente, tenés a un democristiano como, efectivamente, Brugge. A los cordobeses, efectivamente. Es un bloque muy heterogéneo que me parece que hay que manejarlo con mucho tacto, porque en el resto de los casos, históricamente, había un jefe, 2 jefes y había tropa.
Como en, Sí. viste, había tropa, Sí. gente sin tanta envergadura política para pararse. Sí. Podías romper en algún momento, decir, che, acá no acompaño, no son todos soldaditos, pero había tropa. Acá todos se juntan para no estar solos, para tener una posibilidad, una herramienta de negociación, Sí. pero hay que manejar ese bloque con mucho tacto, ¿no? Bueno, ese tacto Pichetto mucho nombre lo propio, tiene, ese tacto totalmente. Pichetto lo tiene y le sobra, ¿no? Sí. Esto hay que decirlo, un hombre con amplia experiencia legislativa, que además Pichetto varias veces estuvo a solas en el despacho de Menem esta semana, y él lo que le transmitía básicamente a Menem era... Sí. No hay chance de sesionar el sábado, no hay posibilidades de llegar a un dictamen serio a las apuradas, ¿no? Ese era el mensaje que reiteradamente le transmitía Pichetto a Menem. Finalmente se termina imponiendo esa visión, ¿no? Era inviable sesionar el fin de semana, busquemos los acuerdos, nosotros queremos colaborar para que salga el mejor proyecto posible, ¿no? Cuando recién llegaba de Río Negro, cuando era diputado, Pichetto, porque después no, pero antes fue diputado. Era un hombre muy importante, se llamaba el grupo Rating, que era el grupo que discutía mediáticamente en Casa de Gobierno cómo defender a la gestión de Menem de lo que eran las diferencias mediáticas que había, ¿no? Pero bueno, había, y ahí estaba Eduardo Amadeo, estaba Jorge Lloma, estaba justamente Miguel Pichetto, y el grupo Rating, que era el que se planteaba 1 o 2 veces por semana cuál era la estrategia comunicacional del gobierno ante, bueno, los debates políticos y públicos de esa época. Así que es un hombre que tenía una relación muy fluida con Carlos y con Eduardo Menem. Digo esto por la cercanía que puede tener con Martín ahora, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Y también otro de los presentes en estas reuniones, no lo habíamos dicho, pero es Lule Menem, ¿no? Mano derecha ¿sí? de Martín, sí. Estuvo en todas las reuniones también participando de la negociación junto con Franco y Caput. Porque Lule Menem era el hombre más pegado a Eduardo Menem durante 20 años en el Senado, efectivamente. Bueno, a ver, pregunto, Ramos, en un ratito viene el señor Horacio Embón, pero recién me decía Martín Ardoaín, diputado del PRO, dice, estamos listos, si nos llaman mañana vamos, o el domingo. Vamos a ver. Sí. Respecto de la fecha Sí, de claro, sesión, claro. vamos a ver si se concreta el apuro del oficialismo de hacerlo antes del paro del miércoles o si terminan cediendo y que sea el jueves. No está cerrado, Pato. Pero para eso, perdóname, tiene que haber dictamen, que hasta Sí. aquí no hay convocatoria para emitir dictamen. Habría que reunirse para el Aún lunes. no, hay que convocar al plenario y además, Pato, te agrego antes de irnos, Dale. hay que extender las extraordinarias, te cuento. Porque Sí, claro. tenía que ser el dictamen, había plazo hasta el domingo para firmarlo, como eso no va a suceder y tienen que pasar 10 días hasta que se sesione, Milei iba a tener que prorrogar las extraordinarias. Para el tratamiento en el Senado. Sí, y efectivamente. para que salga el dictamen en diputados y pueda ser votado. Sí. Ahí estamos. Y en el Senado vendrá otra negociación compleja también, ¿no? Para apoyar Yo creo esto. que si los Poco acuerdos menos. están cerrados en Sí, diputados, en el claro. Senado va a salir más fácil. Ahí estamos. Ella es Carolina Ramos. Hasta acá llegamos nada más. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Y les recuerdo que enseguida está el señor Horacio Embón. Nada más. Gracias. Buenos días. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.